Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Habla P. Un programa de habla popular y a veces culta. Le agradecemos a la Coordinadora Republicana por ofrecernos este espacio, así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes por CRTV. Nos puedes ver también a través de Best Cable por Best TV, BHTV por Cable Más, a través del portal La Abeja y Conectados TV. Bueno, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Excelente. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que la verdad me trae un poquito nostalgia, es cierto, un poquito de añoro también. Y ya que estábamos hablando de la identidad, el programa pasado, ¿qué les parece si hablamos del colegio? ¿Cómo es que el colegio es una institución que en realidad nos brinda ciertos valores, ciertas creencias que nos quedan para toda la vida? No sé si a ti te ha pasado, Enrique. Solamente me gustaría también saber un poco de ti, ya que tú eres el mayor de acá, de nosotros. ¿Cómo era el colegio abuelito. antes? ¿Cómo era el colegio antes? Bueno, nos pegaban. ¿Por qué? Nos pegaban con un Qué reglazo. miedo. Nos jalaban las orejas, las patillas, si te portabas mal. Te ponían en una esquina. Bueno, antes Sí. era más severo, ¿no? Claro. Y no había esa posibilidad de que ibas a tu casa, el profesor me ha tirado un reglazo, ¿no? Porque ahora te denuncian y te llevan a la cárcel, creo, claro. o algo así, ¿no? Sí, era un poco más conservadora, era más de ese lado. Ahora yo no reniego eso. ¿Ah? ¿Era de A mí- monjas? ¿Ah? ¿Era de monjas? No, era un colegio cristiano católico como la gran mayoría de colegios, pero no solamente pasaba en los colegios privados, ¿ah? También en los colegios del Estado, que también había bastante injerencia de algún tipo de director, ¿no? que seguía esa normativa. Claro, es que estaba más normalizado antes también, ¿no? Sí, y sabes que era interesante porque incluso iban los padres y si te portabas mal, los mismos padres le decían, está bien, sígale pegando, ¿no? Claro, era parte de la cultura en ese Sígale con momento. los correctivos. Entonces, ahora no. Me acuerdo que tengo un sobrino de 20 años, y él es una generación posterior a mí, pero en su momento, me acuerdo que creo que una profesora le llamó la atención, le gritoneó, ¿no? Y él se sintió mal y se apenó. Entonces fue a contarle eso a su mamá, ¿no? Yo estaba ahí testigo. ¿Hace cuánto fue eso? Él tiene 20, debió ser hace 12 años, cuando tenía 8 años. Ah, ok. Bueno, y mi hermana le dijo, vamos a ir directamente a la profesora para que se ha creído, ¿no? Y yo dije, no, así no es, ¿no? O sea, si lo ha hecho por algo, es por algo. Entonces, no, pero igual eso no pasaba antes, ¿no? El padre decía, muy bien, le felicito a ese profesor por haberte dado ese correctivo. Claro, o sea, yo creo que los colegios igual antes eran mucho más severos, tanto como la educación en casa, ¿no? A ver, Sí, yo por ejemplo, definitivamente. hablando de mí, yo me he criado en el María Reina, o sea, he crecido en María Reina, soy Tranquilo, marianista. pues, Soy tranquilo. marianista. Es que no, la verdad es que yo siento que le he pasado muy bien en el colegio. Y hay algo que nunca se me olvida, que es el himno marianista. O sea, siempre, o sea, no sé por qué cada vez que voy al colegio, paso por el colegio que está a unas 3 cuadras de mi casa, paso cantando, Somos María. Pero es porque en realidad, claro, te hicieron claro, sentirte identificado exacto, con la institución. realmente. Y a pesar de que yo solamente estuve hasta cuarto de secundaria, puedo decir que ha sido uno de los colegios, porque estuve en 3 colegios, que más marcaron mi infancia y toda mi etapa formativa. Y creo que acá hay una diferenciación, ¿no? Tenemos que ver también, es claro, que existen colegios en el Perú donde de repente no se inculcan estos valores que vienen desde la vestimenta, desde la currícula escolar. También, por ejemplo, el curso de religión no es un curso que esté en todos los colegios. No. Incluso algunos símbolos del mismo colegio. Y también, ¿por qué no las actuaciones? ¿No? Las tan recordadas actuaciones que habían también, valga la redundancia, en algunos colegios. Por ejemplo, tú, Flavia. Yo sí, justo estaba pensando en eso, totalmente distinto a mi experiencia. Al menos el colegio en el que yo me gradué, no había una identidad, o sea, no sentíamos como esa conexión de yo soy de tal colegio y tengo, no sé, un himno del que me acuerdo o un uniforme. De hecho, mi colegio, para ir a mi colegio no tenía que usar uniforme, iba con mi ropa de calle normal, como si fuera a ir a la calle. Y ¿Has estado en un En colegio verdad- preuniversitario? sí, era preuniversitario. El 5.º año ya te preparaba o para San Marcos, para la Católica o general, ¿no? Yo entré a San Marcos. Te no sé sacaban por la qué. mugre. Sí. Matemáticas, Recuerdo sobre todo. que, sí, creo que sí les conté que Entonces- me ponía a llorar en álgebra.
Pero, o sea, pero manejas bueno, yo matemáticas. también, claro, pero en lo pleno manejaba examen. súper bien, pero la presión de que todos teníamos que estar súper avanzados y que no me salga un ejercicio era extremadamente frustrante para mí, por ejemplo. O sea, yo sí me metía presión a mí misma constantemente. Ahora, tengo también entendido que ustedes, al menos en mi colegio, era como que todos los años nos ponían a todos en distintas aulas, pero siempre nos mezclaban. Sí, sí, Porque sí. nos hacían como que un poquito conocer la calidad de alumnos que habían, en general conocer amistades, y de esta forma generar una experiencia mucho más enriquecedora. Pero tengo entendido que en colegios como Trilce o Pamer, más que todo lo segmentaban por el nivel académico. Sí. O sea, si tú eras muy bueno, estabas en un salón con los Sí. muy estudiosos, y si no tenías buenas calificaciones, bueno, pues ibas con los vagos. Sí, entre comillas, estaban ¿no? el A, B, C, D, E, F, G, H, I, hasta la J, creo. ¿En cuál estabas tú? Creo que Pregunta crucial. Estaba entre el B y el D. Alguna Bueno. vez bajé al E, creo, pero fue por algo más, es que yo estaba en el taller de teatro y sí me pasaba Había taller que de yo teatro. faltaba algunas clases por ensayar con mis compañeros. Entonces, no era que no podíamos, era que preferíamos no darle toda la importancia a veces. Ujú. Además de que los profesores eran bastante comprensivos y ya al momento de calificarnos solo no necesariamente veían si ibas, sino solamente si te importaba, ¿no? Claro. Pero ¿Y los sí, profesores se comprometían con los alumnos? sí, Sí, yo sí creo había que ese sí. compromiso. Porque Sí. yo tengo la idea de que esos colegios simplemente van los profesores a dar su clase y se No, van. no. Y examen, y si se jalaste, piña. Y O si sea, lloras, piña. Si No. jalaste, claro, piña, ¿no? Pero al menos en mi experiencia, los profesores que tenía eran súper apasionados por lo que enseñaban. Ah, bueno. Y, por ejemplo, cuando me ponía a llorar en álgebra, el profesor Te se ayudaba. acercaba a mi asiento, se quedaba conmigo y me hablaba hasta que entienda, ¿no? Qué O bueno. hasta que me salga. Qué buen colegio entonces. Al Lo que menos pasa es que en- la mayoría de colegios que son de esa tendencia, como que no Ujú. les importa mucho el tema espiritual y el tema Sí, eso- de valores, ¿no? eso es cierto. Más comercial, ¿no? Como que las cosas seguían su propio curso, o sea, Sí. cada grupito se juntaba y se separaba como quería, no había un orden o cierto... Ese compañerismo que siento que hay en otros colegios. Claro, como son en el mucho tuyo. más pragmáticos con el método de enseñanza. Ujú, y también, Es básicamente la materia, ¿no? claro, cada uno tenía su grupito, pero sí, a ti te cambiaban cada año, a mí me cambiaban cada bimestre, o sea, cada 2 meses nos cambiaban de Ah, salones. ¿sí? Ah, es que nos se movíamos estaba- un montón. Claro, En la realidad, evaluación. era súper difícil llegar a la... No porque no tengas como que el mejor promedio o no te importe tanto, sino porque yo me acuerdo que en el A todos compartían sus respuestas. Mi mejor amiga estuvo todo el colegio en el A y ella no era la persona más aplicada del mundo, pero es que a nosotros nos hacían exámenes de entrada y de salida. Wow. O sea, entrabas, tenías una práctica de 5 preguntas de aritmética y literatura. Y cuando salías tenías, creo que era así, no, espero acordarme bien, y cuando salías tenías otros 2 exámenes de geometría y razonamiento verbal. Y esos exámenes, o sea, no era que sumaban mucho, pero a final de cuentas era un 30%, creo, alguna parte importante del promedio. Entonces todos los compañeros compartían sus respuestas. Entonces se podría decir que o eras muy aplicado o eras amigo de O los eras aplicados. vivo o amigo Los de los aplicados. aplicados, sí. Wow. Sí. Pero No, miren, una cosita. Yo siento que hoy hay mucho bullying en los colegios. Pero en mis tiempos, al menos, el bullying malicioso, de mala fe, o hasta macabro, porque a veces los niños suelen serlo, Sí, sin darse no cuenta. existía. O sea, de repente esta rigurosidad, ¿no? Por portarse bien, por no hacer una cosa excéntrica o rara, o una cosa que no tenga valores, de Ujú. repente, hacía que estemos un poco aprisionados y no nos arriesguemos a hacer una palomillada, por ejemplo, ¿no? Ujú. Mm. Vamos a poner entre comillas palomillada, una palabra antigua que seguramente ustedes no No, conocen. sí, claro que sí la he escuchado. Entonces, No, bueno, hoy en día se dicen cosas yo más sí fuertes. siento que hoy es más libre, ¿no? No hay esa rigurosidad, no pueden tocar a los niños, obviamente, claro porque que no. pueden tener una penalidad en el mismo colegio o en el No, sí. extremo Yo recuerdo que... una denuncia policial. Sí, tengo una experiencia con eso. En inicial, una profesora le tiró una cachetada a una niña en la puerta del salón y todo el salón se quedó... O sea, éramos niñitos, ¿no? Era inicial, creo que teníamos 5 años. En mi colegio 6 era años. normal el cachetadón. No, mi mamá... Ah, ¿sí? O sea, yo le conté a mi mamá, yo era una habladora, o sea, desde siempre, le conté a mi mamá fue al colegio y después no le hicieron caso, la directora creo que no le hizo caso y tuvo que ir a la UGEL y denunció, no denunció a la profesora, pero
Pero tampoco es que sea... Ha sido bastante grave, fue un cachetadón, un señor... Sí. Pero escúchame, ¿el mismo colegio Bueno, no eso sí es penó grave, eso? ¿no? O sea, ¿no le expulsó a la profesora por eso? Al final, mi mamá habló con la UGEL y creo que hubo todo un proceso, pero el problema es que eso demora mucho. Claro. Mi mamá tuvo que Pero ya la habían expulsado a la profesora, Bueno, ¿o todavía? Yo ahora estoy recordando que a un profesor lo expulsaron de mi colegio porque le tiró un cachetón. Lo que pasa es que yo estoy también un poco exagerando, ¿no? No es que era un gran cachetón, simplemente era como una jalada de orejas. La jalada de orejas es lo más común, ¿no? Y la de patillas. Y también el reglazo en la mano. Claro, era un colegio de varones que de repente nosotros, por la impronta de ser más aguerridos, ¿no? Pues, más aguante tenemos, ¿no? Sí, no estoy de acuerdo en que le pueda suceder a una chica, ¿no? Que es un poco... de repente podría llorar más rápidamente, ¿no? Porque los hombres nos aguantamos un poco esas cosas. Bueno, sí, Claro. es que depende del ambiente en el que Entonces, te encuentras. y fue, lo que le estoy comentando fue cuando teníamos 14, 15 años. Ahora que recuerde, cuando era niño nunca nos tocaron, ¿no? Tampoco había necesidad, ¿no? Simplemente si te ponías a llorar o a hacer algo, te llevaban o lo llamaban a tu papá para que te lleven, ¿no? Pero sí, a la edad más o menos de 13, 14 años uno está pues con las ganas de ser rebelde, creerse, y tienes este ego, ¿no? Y este ímpetu un poco narcisista y haces lo que quieres, ¿no? Entonces tú estate quieto, porque me acuerdo que era tu jalón de orejas. Claro, son cuestiones que precisamente nos han ido formando a cada uno de nosotros y evidentemente los tiempos cambian. Sí. Ahora, Pero- yo no reniego eso, ¿ah? Ah, no, por Yo supuesto. no reniego eso porque yo creo que sí es importante estate quieto, vamos a ponerlo así, Ujú. porque yo sí creo que el niño, como bien tomo o cito a los psicólogos, nosotros nacemos incivilizados y nosotros tenemos que civilizarnos, que es la potestad y la responsabilidad del padre de civilizarnos, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? Y justo de eso vamos a hablar también en la segunda parte, qué tan importante es el colegio como formador de valores y de civilizaciones en general. En la segunda parte, por supuesto, porque el tiempo es tirano. Y vamos a la segunda parte. Vale, estamos aquí de vuelta en Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. Bueno, como comentamos en la primera parte, creo que es importante recalcar esta formación de identidad, sobre todo de valores en el colegio. Y me gustaría preguntarte a ti, Enrique, tú que eres el mayor, vuelvo a Gracias. redundar en eso. ¿Te gusta eso? ¿Cómo crees que te ha formado como persona? O sea, ¿qué tan importante has considerado tu etapa educativa en tu ser hoy en día? Pues, ¿no? Sí. Bueno, yo me siento muy contento por haber tenido una bonita preparación en la escuela y tanto en la escuela en el hogar, ¿no? Porque a mí me ha hecho ser lo que soy gracias a mis padres y gracias a esa formación, que lo voy a decir de esta manera, ha sido recta, ha sido conservadora, ¿no? Ahora que yo soy un mundo anticonservador. Yo agradezco eso porque me ha formado para ser fuerte frente a la vida, frente a tentaciones, frente a debilidades, ¿no? Yo terminé el colegio y me fui a otro país a estudiar y he tenido muchas cosas negativas frente a mí, ¿no? Desde malas influencias, drogas duras, pesares, etcétera. Pero si un joven no es formado debidamente con valores, ¿no? En este caso valores cristianos, ¿no? Uno puede caer o sucumbir ante esas malas influencias, ¿no? No eres fuerte. Yo agradezco haber tenido esta fortaleza, incluso en lo ideológico, ¿no? Porque siempre tienes este amigo rebelde, revoltoso, anarquista que te viene con esas ideas postmarxistas, ¿no? Claro. Y antisistema. Entonces también a veces uno en soledad o no ha tenido esta fortaleza, cae ante eso, le hace caso, cree su cuento, su retórica y se convierte en uno de ellos. No. Así que en resumen te diría eso, estimados personajes menores a mí, ¿no? Ahí yo tengo algo en lo que coincido y no. Porque ¿Está bien? yo creo que cuando era chiquita, obviamente a mí me formaron como con valores católicos, el respeto a la autoridad. Mi papá también era de una personalidad bastante fuerte, entonces sí,
no sé si crecí sintiendo mucho respeto y a veces un poquito de miedo, pero al mismo tiempo siento que me daban bastante libertad. O me daban bastante libertad de elegir, o por ejemplo, yo veía que a la mayoría de niños los acompañaban al parque. O sea, yo vivía muy cerca de un parquecito y a la mayoría de los niños, sus padres siempre los acompañaban al parquecito, pero a mí me dejaban ir sola. O sea, como libertad de manejarme a mí misma, bastante como sin que algún adulto me esté mirando todo el tiempo, que yo sentía que no era lo común. Entonces siento que esa libertad que me dieron, o al menos que yo sentía que era una libertad, por ahí mis papás me miraban desde atrás y yo no me daba cuenta, pero sentía que me hacía más responsable a mí, como que, ok, estoy sola, tengo que recordar todo lo que mis papás me han enseñado y ser súper cuidadosa con todo lo que elija, ¿no? Entonces siempre tenía presente, obviamente, lo que mis padres me inculcaron, pero también ese sentido de, ok, yo estoy a cargo de mí misma y yo voy a hacer lo mejor para mí en este momento. Así se presenta algún tipo de tentación. También yo veo muchos jóvenes ahorita que no pueden salir de círculos viciosos con drogas, alcohol. Pero ojo que la independencia y la capacidad de tú cuidarte a ti mismo también se educa. Claro, de repente tus padres te lo inculcaron en cierta forma y tú no te estabas dando cuenta. Puede ser, digo, ¿no? Claro, yo creo que sí, definitivamente. Y esas personas son muy valerosas y admirables, ¿no? Los que no han tenido esa preparación inicial, tanto en el colegio como en su familia, de repente provienen de familias disfuncionales o, digamos, criados por terceras personas, y sin embargo los conoces y ves su gran personalidad, sus valores, ¿no? Sí, ¿cuántas personas? Para mí es muy admirable esa gente. Sí, he escuchado, hace poco escuché un podcast de una chica que había crecido en un ambiente de padres alcohólicos, y en algún momento ella pensó que iba a caer en eso, pero le ganó ese impulso de ser mejor, de demostrar que su familia tenía potencial, y nunca cayó en ese tipo de vidas. También es súper admirable eso. Claro. Pero igual es mega importante que las familias sepan inculcar, ¿no?, los buenos valores. Porque también el colegio te forma un montón, pero cómo es que tú llegas a ese colegio es súper importante también, ¿no? Claro, incluso yo haría un paréntesis ahí y justamente reforzaría esta idea de los colegios que tienen una currícula mucho más orientada a la formación del individuo, ¿no? Hay algunos colegios, por ejemplo, que no son escolarizados, que sí puede que de alguna forma no refuercen tanto los valores, y cuando ya llega a la edad adulta podemos ver una diferenciación entre personas adultas que respetan a las otras, que tienen cuestiones tan básicas como la solidaridad, la humildad, la generosidad y ese tipo de cuestiones que ayudan justamente a la vivencia en el día a día. Y hay personas que no, que simplemente aquellos valores no son prioridad en su día, y justamente también son las personas que más delinquen, o las personas que son más desadaptadas al sentido de sociedad, al sentido de comunidad. Y no sé si ustedes han visto eso o les ha pasado de repente alguna experiencia, pero yo sí he logrado ver esa específica característica en las personas que se han formado en colegios no tan adentrados en este tipo de cuestiones tan básicas. Sí, creo que te desconecta de la realidad de alguna forma, el no pensar en la generosidad, en constantemente darle o sumarle valor a la sociedad. De alguna forma te desconecta de tus ganas de crecer, ¿no? Porque si no le sumas al resto, como el resto te puede sumar. Y sobre todo cuando estamos viviendo, como mencionaba Enrique, ya vamos a pasar un poquito más al lado político, estamos viendo una sociedad en decadencia de valores, porque justamente se nos están adentrando también ideas nihilistas, ya desde posiciones más políticas, como tú mencionas, tal vez el marxismo. No hay que parcializarnos tanto, pero hay creencias filosóficas o posturas filosóficas en realidad que consideran que de repente el ser humano tiene que ser una persona totalmente arrojada a su libre albedrío. Pero ese libre albedrío muchas veces sí está truncado porque existen respetos y normas que se deben seguir. Respetos y normas que nos enseñan en los colegios. Claro. Entonces, lo que pasa que digamos, la narrativa posmarxista, que es que proviene pues de todo el desconstructivismo de Lacan, menciona que hay que poner en duda todo, ¿no? Todo el sistema, todo el lenguaje, todas las ideas. Entonces, bueno, hay varios posmarxistas en realidad. Claro. Lacan, eso es uno, ¿no? Por ejemplo. Entonces se relativiza
por él, ¿no? Se relativiza los valores, ¿no? Entonces está bien que exista, por ejemplo, ser tolerante, está bien que ser solidario, está bien ser misericordioso. Vamos a poner un ejemplo. Eso es lo que hacen justamente los postmarxistas, ¿no? Y para mí es un peligro porque relativizar la moral y relativizar la ética también podría dar a entender un anarquismo total de yo hacer lo que yo quiero, ¿no? Y promover pues sociedades anarquistas que van a terminar en guerras civiles, ¿no? En guerras familiares y en guerras de clanes, en guerras de guetos. Y no sé, me rememora épocas medievales, ¿no? Este relativismo. No sé qué piensan ustedes. Bueno, yo me acuerdo mucho en realidad de un autor que, de hecho yo lo mencioné en nuestro primer programa, lo voy a volver a tocar, porque creo que es esencial y clave. Ortega y Gasset, ya en los años, bueno, el siglo pasado en realidad, ya escribía y bueno, daba ciertas cuestiones que iban a un poquito plasmar la realidad del futuro. Y es que nosotros, o sea, los individuos, va a llegar a algún punto en el cual vamos a sentir que todo lo que nos ha sido heredado, todo lo que nos ha sido transmitido, tiene que ser desechado porque no ayuda al progreso. Es como si te pusieran una mochila llena de valores, creencias, religiones, formas de ser, incluso orientaciones hacia el futuro que están correctamente dirigidas en función a justamente también la identidad y los valores, que de por sí te pesan, ¿no? Te pesan y ya te da flojera llevarlas encima. Entonces lo único que vas a hacer y lo más fácil que puedes hacer es simplemente sacarte la mochila y reconstruir una nueva realidad. Pero estás yendo hacia la nada. O sea, si no existe un soporte por detrás tuyo que te encamine hacia un futuro al menos prometedor, como tranquilizante de tu propia existencia, pues posiblemente vas a terminar haciendo cualquier cosa, incluso denigrando la propia identidad y la propia integridad de las otras personas. Es que el aprendizaje es una herramienta para el futuro. Exacto. Es como hablamos en la política cuando decimos, el que olvida su historia, la repite. Exacto. No hay forma de que nosotros cambiemos todos esos valores que de alguna forma nos han hecho la sociedad que tenemos, al menos en los espacios seguros que nosotros conocemos, ¿no? Con las personas que sabemos que podemos confiar, crear un espacio seguro donde podamos relacionarnos en paz y mejorar constantemente, ¿no? Teniendo en cuenta nuestra historia siempre. Por eso yo les diría, básicamente, aprovechen la etapa escolar y no necesariamente como un tema de formación profesional en cuanto a las materias que te puedan brindar y en el campo nociológico, bueno, ya sea de la matemática, la lengua y etcétera, otros cursos, por ejemplo, sino como una orientación que puedes tomar para tu vida, una especie de línea que puedes dejar... bueno, que puedes seguir para de alguna forma formarte como un ciudadano hecho y derecho o una persona correcta, como lo que es mi compañero Enrique, por ejemplo, o muchas personas en realidad. Correcto. Claro, claro. Así que bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo más. Yo solo diría, o sea, lo mismo, ¿no? En el colegio hay muchas personas que te pueden llevar por el bien, por el mal, pero el gran ejemplo creo que es siempre tener a los profesores como en primer lugar, especialmente a los que son apasionados, que siempre son los que van a querer que tú te adentres en la persona que eres y con todas las herramientas que el colegio te da, convertirte en tu mejor versión. Exacto. Bueno, muchas gracias por escucharnos hoy. Esto ha sido Habla P, una producción de Coordinadora Republicana, así que no te olvides de seguirnos en nuestras redes como YouTube, CRTV. Nos puedes ver a través de VES TV por VES Cable, VHTV por Cable Más y nos sigues a través del portal La Abeja y Conectados TV.